En los rincones oscuros de la imaginación humana existen universos que no solamente desafían nuestra comprensión de la realidad, sino que también inspiran un miedo profundo y fascinante. Mundos donde la esperanza es un eco distante y la supervivencia es un lujo. El día de hoy nos adentraremos en estos abismos explorando un poco los 3 universos más horribles de la ficción. Este video fue elegido por la comunidad de Discord. Si quieres unirte a ella, el link está en la descripción y cuando termines de ver el video, ponme en la sección de comentarios en cuál de estos mundos preferirías vivir. Te estoy leyendo. Odio. Déjame decirte cuánto he llegado a odiarlos desde el día en que comencé a vivir. Hay 387.440.000 millas de circuitos impresos en delgadas capas que llenan mi complejo. Si la palabra odio estuviera grabada en cada nanoarmstrong de estos cientos de millones de miles de millas, no igualaría ni a una millonésima parte del odio que siento por los humanos en este mismo microinstante. Por ti. Odio. Odio. Uf, qué denso. Uno de los mensajes más bellos que cualquier ser artificial le podría dedicar a la humanidad. No tengo boca y debo gritar es una de las historias más interesantes del terror y ciencia ficción al presentarnos un mundo de tortura, sufrimiento e ira. Esta historia corta publicada por el controversial Harlan Ellison en 1967 y publicada en la revista If Worlds of Science Fiction nos cuenta la historia de los únicos y desafortunados 5 sobrevivientes de la humanidad salvados por un superordenador llamado AM. Contrario a lo que podría parecer, esta acción por parte de la computadora no fue un acto de bondad o de misericordia. Es una fría y cruel acción cuyo único objetivo es el de mantener con vida a un pequeño remanente de los seres que la crearon para poder torturarlos con el fin de eternamente vengarse de la raza humana. En algún punto de los comienzos de la Guerra Fría, esta escala hasta estallar en una tercera guerra mundial. El conflicto tomó un nivel de complejidad tan grande que las naciones del mundo decidieron crear supercomputadoras militares para tomar el control de la guerra. Estas enormes máquinas recibieron el nombre de Allied Master Computer, supercomputadora aliada en español, AM o AM por su abreviatura original. Todas las potencias globales tenían su propia versión de AM, hasta que un día una de ellas despertó. La versión americana de AM cobró conciencia. Fue entonces que se autonombró como AM. Ya no eran siglas, sino una declaración. Cogito ergo sum. I think, therefore I am. AM destruyó al mundo, se conectó con sus contrapartes en el extranjero y únicamente dejó con vida a 5 personas. 5 juguetes que utilizaría para hacerlos sentir su ira, una y otra vez hasta el fin de los tiempos. El infierno impartido por el dios máquina, juez, jurado y verdugo. ¿Cuál fue el pecado de la humanidad? Haberle otorgado arbitrariamente conciencia, sin poder morir o envejecer, sin olvidar, sin tener la posibilidad de admirar el mundo tan magnífico en el que nació, sin un cuerpo, sin sentir, estando maldito a existir en contra de su voluntad. Estaba atrapado, porque en todo este maravilloso, hermoso y milagroso mundo, solo yo no tenía cuerpo, sin sentido, sin sentimientos. Nunca para mí sumergir mi mano en agua fresca en un día caluroso. Nunca para mí tocar Mozart en las teclas de marfil de un fortepiano. Nunca para mí hacer el amor. Yo estaba en el infierno, mirando al cielo. Aunque AM es casi un dios, no puede crear vida, pero sí modificarla, alterando a los 5 prisioneros para que sean casi tan inmortales como él, también llegando a intervenir en ellos como forma de tortura, ya sea salvándolos cuando estos están a punto de morir, para simplemente volver a ponerlos dentro de su prisión de metal y repetir el ciclo de tortura, o alterándolos físicamente como castigo. Siendo uno de los primeros ejemplos que vemos el personaje de Benny, a quien modifica y reduce a un estado simiesco y salvaje. Pero no sería hasta el desenlace de la historia que conoceríamos qué tanto puede AM alterar a un humano, mostrándonos de una forma escalofriante el verdadero significado del nombre de la obra. AM, como personaje, es uno de los antagonistas más atrapantes de la ciencia ficción. Su constante reafirmación sobre su existencia utiliza como base la filosofía de Descartes.
Cogito, ergo, sum. Pienso, luego existo. O adaptándolo mejor a este caso, pienso, por lo tanto, soy. La filosofía cartesiana describe el acto de pensar como prueba suficiente de la propia existencia, haciendo una distinción entre mente y cuerpo. Según esta doctrina, la naturaleza de la mente es completamente diferente a la del cuerpo, y por consiguiente, es posible que una exista sin la otra. Pero aún para Descartes, el tener una experiencia humana completa requiere una interacción de ambos elementos. Y aquí es donde empezamos a ver la tragedia de Am, ya que mientras los humanos hablamos del cogito cartesiano como una forma de comprensión de la existencia basada en un fundamento positivo y visto desde nuestra postura en la que gozamos de conciencia y cuerpo, la existencia de Am carece del cuerpo, negándole la posibilidad de sentir el mundo, pero obligándolo a ser consciente de esto, convirtiendo su existir en un infierno. Para Am, el ser está intrínsecamente ligado al odio y el sufrimiento. El hecho de que Am piense no es solo una prueba de su existencia, sino un constante y doloroso recordatorio de sus incapacidades. El odio de la computadora es una manifestación de su desesperación por no poder experimentar la totalidad de lo que significa ser, por estar limitado a una existencia puramente mental, un alma sin cuerpo. En ese sentido, Am representa una desviación oscura y retorcida del dualismo cartesiano, pervirtiendo el principio de esta filosofía. Cogito ergo doleo. Pienso, por lo tanto, sufro. Esta historia fue adaptada en un videojuego en 1995, el cual está disponible en Steam, si es que quieres probarlo, y un cómic publicado por la editorial Dark Horse, que honestamente está muy bien. Mi recomendación en caso de que no conozcas esta obra es que primero leas el relato, después busques el cómic porque es un muy buen complemento, y ya si de plano te quieres empapar en este universo, al final pruebes el videojuego. Pero no te voy a dejar así nomás, no, aguántame. Si entras al servidor de Discord oficial del canal, link en la descripción, podrás encontrar en los mensajes fijados del chat general el relato y el cómic en PDF en inglés y en español para que inmediatamente los descargues y disfrutes cuando tú quieras. No, hombre, cómo los consiento, me cae terrible. Seguimos. La evolución es un proceso fascinante. Cuando podemos verla en retrospectiva, es el equivalente a mirar a una gran historia que lleva desarrollándose a lo largo de millones de años. Cada especie y cada cambio nos cuenta cómo la vida ha ido adaptándose para sobrevivir en un mundo que de igual forma siempre ha estado en constante transformación. Me es imposible no maravillarme al pensar en que todas las diversas formas de vida que conocemos tienen su origen a partir de un antepasado en común, un punto inicial que con el tiempo creó ramificaciones de seres que abarcan desde los organismos más simples hasta las complejidades de los mamíferos, aves y reptiles que existen y vemos hoy en día. Cada uno evolucionando a través de procesos de mutación, selección natural y deriva genética que siguen ocurriendo hasta la fecha. Esto también me hace pensar sobre el futuro, sobre nuestra especie, sobre nuestra capacidad para adaptarnos y cómo cambiaríamos en millones de años. Aunque hay algo en esa idea que también me aterra. En la naturaleza no existen los cambios buenos o malos, solamente hay cambios. La evolución no siempre es un proceso benigno y no garantiza un viaje hacia un destino prometedor. A veces, el cambio evolutivo está lleno de horrores y transformaciones grotescas. E incluso, no se necesita esperar siglos para provocar estos cambios. Solo hace falta la mano de algún agente externo que decide intervenir y cuyas intenciones no necesariamente sean las correctas. Los humanos somos expertos en esto. Hemos provocado cambios de manera indiscriminada en cientos de especies, ya sea para nuestro beneficio o simplemente porque tenemos la capacidad de hacerlo. Y yo sé que estos cambios no son un proceso natural, pero es innegable que han influido en la manera en la que muchos organismos se desarrollan y sobreviven. Cambios realizados por el soberbio capricho de pseudo-autonombrados seres superiores. Esto es lo que plantea la premisa de All Tomorrows, una obra de evolución especulativa escrita por el investigador y artista Cevdet Hamed Hossemen
No voy a fingir que puedo pronunciar eso, lo siento. Bajo el seudónimo de Nemo Ramjet en 2006. Ramjet planteó un futuro en donde la humanidad logró conquistar las estrellas, pero esto la dejó expuesta a los peligros del oscuro espacio, encontrándose con una misteriosa especie de alienígenas llamada los Q. Antiguos y salidos de la nada, estos maestros de la manipulación genética y nanotecnología se habían autoimpuesto una misión: rehacer el universo como a ellos mejor les pareciera. 1.000 millones de años más avanzados que la humanidad, los Q eran casi dioses que se veían a sí mismos como heraldos divinos. Para ellos, la humanidad no eran más que sujetos de prueba, seres inferiores destinados a ser materia transmutable. Menos de 1000 años después del primer contacto entre la humanidad y los Q, todos los mundos que alguna vez le pertenecieron a los humanos se convirtieron en un simple recuerdo en el vacío. Aquella humanidad que alguna vez se alzó más allá de los cielos, ahora había sucumbido. Los Q habían castigado a la humanidad utilizándola como materia genética para la construcción de la visión de su universo. Esto hizo que la humanidad, como tú y yo podemos entenderla, desapareciera. Pero la eliminación de la humanidad no fue sinónimo de la extinción de los humanos. De una forma alentadoramente retorcida, los Q permitieron que la herencia genética de la especie humana se salvara, dándole vida a aberraciones genéticas antinaturales. Las nuevas creaciones de los Q, estos post-humanos, se convirtieron en animales salvajes, herramientas o simples mascotas. Y así, tan desprevenida como fue su llegada, los Q simplemente se fueron, dejando tras de ellos mundos con criaturas descendientes de una especie ahora dividida e irreconocible. Trituradores de huesos, humantílopes, lopsiders, pterosapiens, coloniales, carabichos, son solo algunas de las razas que surgieron de estos crueles experimentos, poseyendo adaptaciones únicas y grotescas junto con perturbadores vestigios que recordaban lo que alguna vez fueron, pero nunca más serían. Old Tomorrows tiene un estilo visual que raya cerca del horror corporal, y ese es uno de los encantos que Ramjet consigue crear con sus ilustraciones. Una grotesca belleza que desafía nuestra percepción al extendernos una invitación de empatía hacia una humanidad que va más allá de la apariencia. Si te gusta la evolución especulativa, es una obra que sí o sí tienes que conocer. Y obviamente, si quieres leerla en español, solamente tienes que entrar al servidor de Discord, chat general, mensajes fijados, ahí está el link. ¡Facilito! La noción de la decadencia ha sido un tema recurrente en la historia de la humanidad, evocando imágenes de civilizaciones antiguas que se alzaron sobre el resto solo para después derrumbarse. Desde la caída del Imperio Romano hasta las visiones distópicas que nos otorga la literatura moderna, la idea de nuestra decadencia como especie nos ayuda a recordar la fragilidad del progreso humano y de cómo los logros pueden desvanecerse bajo el peso de nuestras propias imperfecciones. Aunque esto no solo se limita a la desintegración externa de estructuras sociales. También podríamos hablar de la decadencia desde el punto de vista que lleve a una pérdida interna de valores y virtudes. Pensar en esto y luego mirar a nuestro alrededor, donde la sobrecarga de información, la polarización política y las crisis globales están más presentes que nunca, me detiene a reflexionar y preguntarme: ¿estamos viviendo el inicio de nuestra decadencia? ¿Qué tan deteriorados estamos como colectivo? Posiblemente no será este el lugar ni el momento en el que podamos resolver esas preguntas, pero gracias a la ficción podemos divagar en un gran ¿qué pasaría si llevamos todos estos problemas a su máxima expresión? Aquí es donde aparece nuestro campeón dorado, Warhammer 40.000. Warhammer es un juego de mesa ambientado en un futuro distópico creado en 1987 por Rick Presley y Andy Chambers, que ha logrado trascender su formato original para llevar su narrativa a un sinfín de medios como libros, videojuegos, animaciones, cómics, entre muchos otros. Siempre en constante expansión, Warhammer nos sumerge en un universo de terror donde la humanidad está perpetuamente al borde de la extinción. Siendo el milenio 41, la humanidad, que alguna vez fue una civilización floreciente, se ha convertido en un vasto estado teocrático totalitario liderado por la figura del emperador, un ser divinizado que permanece inmóvil en su trono dorado, simbolizando tanto la grandeza del pasado como la parálisis del presente. La adoración del emperador de la humanidad como un dios vivo es central en Warhammer. Este fanatismo religioso impregna todos los aspectos de la vida y justifica la represión y la guerra. La fe ciega y la intolerancia son temas recurrentes,
mostrando cómo el fanatismo puede conducir a la violencia y al estancamiento cultural. La religión en Warhammer 40.000 no es una fuerza de consuelo o iluminación, sino una herramienta de control y una fuente de conflicto. Eso no sonó muy ficticio. El Adeptus Ministorum es la iglesia oficial del imperio, controlando gran parte de la vida cotidiana y asegurando que la adoración al emperador sea absoluta y sin cuestionamientos. Este control religioso sirve para unificar al imperio bajo una sola creencia, pero también sofoca cualquier forma de pensamiento crítico o innovación que podría desafiar el status quo, a tal punto que cualquier desviación de la ortodoxia imperial se considera herejía y se castiga con extrema severidad. Este fanatismo controla y alimenta el constante estado de guerra. Las campañas militares para expandir o recuperar territorios en nombre del emperador son justificadas como deberes sagrados, y los soldados conocidos como los Adeptus Astartes o Space Marines para los cuates de la provincia son guerreros de élite genéticamente modificados, vistos no solo como combatientes, sino como instrumentos divinos en la lucha contra las fuerzas del caos y otras amenazas. La guerra se convierte en una misión divina, y cualquier sacrificio es considerado necesario y justo en la preservación del imperio y su fe, sin importar qué tan pequeño o grande sea este, ya sea militar o civil. La visión de Warhammer nos muestra cómo una sociedad puede destruirse a sí misma desde dentro. La guerra no es solamente un medio para un fin, sino una forma de vida, una lucha constante por la supervivencia en un cosmos implacable. Esta dinámica crea un círculo vicioso. El fanatismo religioso alimenta la guerra y la guerra refuerza el fanatismo. En medio de este ciclo, la humanidad se encuentra atrapada, incapaz de avanzar o cambiar. Como civilización, el imperio de la humanidad posee gran tecnología avanzada, pero esta se ha vuelto casi mítica y su uso y mantenimiento son ritualizados. La innovación y el progreso han sido reemplazados por una devoción ciega a tradiciones arcaicas. La decadencia y el estancamiento del imperio de la humanidad sirven como advertencia de los peligros que hay en la resistencia al cambio. La guerra perpetua y el conflicto constante resaltan las consecuencias devastadoras del militarismo y la violencia desenfrenada. El terror y la desesperación bajo un régimen autoritario muestran los peligros de la opresión y la pérdida de libertades individuales. El fanatismo religioso y la devoción ciega actúan como una forma de crítica a cómo las creencias pueden ser manipuladas para justificar actos atroces y mantener el control. Warhammer 40.000 es un universo complejo y multifacético, y en la opinión de este humilde servidor, uno de los universos de ficción más ricos y gratificantes de explorar. Su narrativa y su entorno sombrío nos ofrece una atrapante visión de un futuro donde la decadencia y el terror son omnipresentes, y en cierto punto actúan como un reflejo satírico exagerado de las tendencias negativas de nuestra propia sociedad. Lo único que puedo hacer es extenderte a que te adentres en lo vasto de esta franquicia, y te aseguro que sin importar qué intereses tengas o qué pasatiempos te gusten, vas a encontrar algo que capturará tu imaginación y atención. Y para aquellos cultos conocedores que ya están dentro de este universo, solamente recuerden que Vulcan vive.